Buenos días, hermanos. Leamos hoy 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. A partir del versículo 13 comenzamos con otra sección de la carta. Es interesante ver la palabra o esa frase, el primer conectivo, por tanto. Es interesante porque conecta los primeros 12 versículos con los 5 versículos siguientes que hemos leído. Es interesante porque a partir de los próximos 5 versículos, estos 5 versículos que hemos leído, tenemos 6 imperativos, es decir, 6 mandamientos. Y hasta el versículo 12 no tuvimos ningún mandamiento. Pedro habla de la elección, de la gracia de Dios, de la paz, de la herencia, de la esperanza, habla de la fe, de las pruebas, del gozo, de la salvación, pero no menciona ningún mandamiento. Entonces, después que habla de todos los beneficios y los privilegios de la salvación, entonces ahora dice por tanto. Es decir, por tanto, teniendo todos estos privilegios, todas estas bendiciones, ahora llegó la hora de hablar de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Hasta el versículo 12 habló de la grandeza de la salvación. Ahora va a hablar de las obligaciones de la salvación. Y esto se repite en otros lados en la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 12:1, que también habla de los privilegios y en base a los privilegios habla después de las obligaciones que tenemos por haber recibido esa salvación tan grande. Dice 12:1 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice así que, y ese así que va a conectar todo lo que vino diciendo hasta el capítulo 11 y lo va a conectar con lo que sigue ahora. Dice: os ruego por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios se está refiriendo a todas las doctrinas de la salvación que habló en los primeros 11 capítulos. Dice: en base a todas las bendiciones, los privilegios que hemos recibido, dice, ahora entonces presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que la mejor respuesta que podemos tener a la salvación es la santidad. En Efesios capítulo 4, versículo 1, tenemos exactamente lo mismo. Es decir, Efesios tiene 6 capítulos y los primeros 3 capítulos habla de lo que somos en Cristo, de nuestra posición en Cristo, y a partir del capítulo 4 habla toda la parte práctica de la vida cristiana. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra digna es de igual peso. Es decir, que lo que ustedes tienen que hacer es que lo que ustedes son en Cristo, en la posición, lo puedan ser en la práctica, ¿no? Y puedan realmente vivir una vida acorde a la salvación que ustedes tienen. Entonces, la respuesta siempre a la salvación es una vida de santidad. Y así, entonces, tenemos, como les decía recién, 6 mandamientos, que son los siguientes. Por ejemplo, en el versículo 13 tenemos 3 mandamientos. Dice, el primer mandamiento es: ceñid los lomos de vuestros entendimientos. El segundo mandamiento es: sed sobrios.
El tercer mandamiento es esperar por completo en la gracia que os traerá Jesucristo. El cuarto mandamiento lo tenemos en el versículo 14, dice, no os conforméis a los deseos. El quinto mandamiento está en el versículo 15 y 16, porque Él nos manda a ser, dice, sed santos. Y el versículo 17 tenemos el sexto mandamiento, que dice al final, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces ahí tenemos los 6 mandamientos que vamos a ir viéndolo durante estos días. Quiero terminar diciéndoles, bueno, cuáles son las 3 lecciones, 3 principios que aprendemos de este pasaje y de lo que aprendemos también al ver, como les dije, Romanos y Efesios. Entonces, de todo esto aprendemos 3 principios. Primero, que mi santidad, mi obediencia, debe ser una respuesta de gratitud por la salvación tan grande que he recibido. En segundo lugar, que mi santidad es una evidencia de que he recibido esa salvación tan grande. Y tercero, que las pruebas no son excusas para que yo no viva una vida de santidad. Amén.